Quantum Mania es un filme que sigue dividiendo a los fans y también la crítica, pero más allá de si te gustó o no la película, te voy a contar 17 cosas que no tienen sentido en la cinta Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Alerta de spoilers, este video evidentemente tiene spoilers, y si no has visto la cinta aún entonces no debes estar aquí. Si continúas es por tu propia cuenta y tu propio riesgo. Dicho esto, chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. La primera cosa que para mí no tiene sentido es que Kang no sabía del reino cuántico. Dejemos claro algo, el Conquistador fue presentado desde el marketing de la cinta como una amenaza muy grande e incluso uno de los productores dijo que la película es nivel Vengadores, algo que no es así. Pero Kang el Conquistador en la escena inicial, al chocar en el reino cuántico, le pregunta a Janet dónde está y qué es ese sitio. Es sorprendente que él no lo sepa, ya que antes de haber llegado a ese lugar vivió miles y miles de años, conquistó diferentes universos y mató a Vengadores, pero sobre todo tuvo interacción con sus variantes, los mismos del Consejo de Kangs. Ellos fueron los que lo mandaron al reino cuántico. Y para un villano que tiene harta tecnología y también hartos recursos y conocimientos, como que no se entiende por qué no sabía de ese lugar o que un lugar así existía en el multiverso, ya que sus variantes sí lo sabían porque sabotearon su nave para que él quede atrapado ahí. Además, él debió conocer del reino cuántico porque sabía que su nave iba a pasar por un sitio que era un punto de anclaje multiversal. Él posiblemente se estaba dirigiendo a otro universo y sabía que debía pasar por el reino cuántico para poder llegar a ese otro universo. Lo siguiente que no tiene sentido es que Janet haya mantenido en secreto lo de Kang. Janet Van Dyne presenció por medio de la nave del Conquistador cómo él destruyó universos enteros, destrozó líneas de tiempo y mató a trillones y trillones de personas en el multiverso. Pero habiendo visto todo eso, todo el caos, toda la destrucción, decidió mantenerlo en secreto, incluso sabiendo de los viajes de los Vengadores. Se podría decir que quiso evitar el tema y como Kang estaba encerrado en el reino cuántico no había problema. Pero Janet no solo vio los universos alternos, sino que por Scott y lo sucedido en Endgame, sabe de las ramas alternas de realidad y que ahí se generaron otros universos. Basta con que una versión de la Ant-Man Family de una rama alterna vaya al reino cuántico para que Kang saliera. Con todo eso en la cabeza de Janet, ella pensó que la mejor forma para evitar a Kang era simplemente haciendo de cuenta que no existió y listo. La tercera cosa que para mí no tiene mucho sentido es que Janet se haya molestado porque estaban investigando sobre el reino cuántico, pero ella no se molestó en el postcréditos de Ant-Man 2. Sabemos que Janet estuvo enojada cuando casi hizo la investigación del reino cuántico y que estaba mandando una señal allá, pero en Ant-Man 2 ella ayudó a la Ant-Man Family a volver al reino cuántico y recoger la energía para Ghost. Se puede decir que como era una capa superficial no habría problema y que ahí no estaba Kang, pero ella sabía del peligro de volver a ese lugar. E igual en ese momento no tuvo problemas en advertir y en decir que no vayan al reino cuántico ni ninguna de sus capas por nada del mundo. Y aquí sí se molestó. De igual forma el tema de las capas en el reino cuántico debió tocarse, porque eso ayuda a que se explique mejor la historia de la cinta. La cuarta cosa que para mí no tuvo mucho sentido es que Kang no creó partículas PIM. Sé que necesitaba de Scott para entrar a la tormenta de posibilidades, ya que ni Kang ni MODOK podían hacerlo porque sus variantes se matarían entre sí incluyéndolos. Pero ¿por qué Kang necesitaba partículas PIM de Scott o Cassie si él pudo crear las suyas? Recordemos algo, Nathaniel Richards es un científico del siglo 31 y esta variante ha estado en diferentes universos y líneas de tiempo y los ha conquistado todos. Pudo crear una ciudad ultra avanzada en menos de 30 años terrestres que estuvo ahí. Entonces, ¿cómo carajos no pudo crear sus partículas PIM? Sobre todo porque en la película vemos que la forma en que la Ant-Man Family fue absorbida al reino cuántico por MODOK o Darren Cross fue por medio del encogimiento, y Darren desde la primera cinta de Ant-Man ha sido un científico que tenía ese conocimiento y trató de recrear las partículas y en cierto punto lo hace con éxito para desarrollar el Yellow Jacket. Se podría decir que con la tecnología de Kang básicamente sí recreó las partículas PIM para poder absorber a la Ant-Man Family al reino cuántico, pero eso no se deja claro, porque el diálogo de Hank y Janet diciendo que con Scott y Cassie el Conquistador recién tendría acceso a partículas PIM contradice de que Darren Cross haya podido crear partículas para traer a la Ant-Man Family al reino cuántico. Los siguientes son las hormigas de 1000 años. Esto se explicaría más como algo del poder del guión y nada más, pero igual para mí no tiene sentido que convenientemente las hormigas pasaran por una dilatación de tiempo que las hizo pasar 1000 años en un solo día. Incluso las hormigas
amigas entraron junto a Scott y los demás siguiendo el mismo camino. Entonces, ¿por qué convenientemente esas hormigas nada más terminaron en otro lado? Y la Ant-Man Family sí llegó a la ciudadela del reino cuántico. Lo siguiente a lo que no le encuentro sentido, y esta película pudo explicarlo bien, fue el envejecimiento de Janet. Ella dejó claro que el reino cuántico se encuentra por fuera del tiempo y del espacio. Se supone que quiere decir que en el reino cuántico el tiempo no transcurre, ya que no existe el tiempo ahí, y se encuentran por fuera del universo, ya que es fuera del tiempo y del espacio. Entonces, ¿por qué Janet Van Dyne envejeció ahí, e incluso Kriller también? Ni como para decir que estuvo en otro lugar, porque se dejó claro que ella luchó contra Kang en esa ciudad y abandonó a todos cuando el Conquistador logró ganar. Yo pienso que una mejor explicación sería que el reino cuántico es un punto céntrico del multiverso, un punto central entre todas las realidades, y que el tiempo sí pasa por ahí, pero tiene otro tipo de leyes físicas, etc. Incluso cuando casi logra abrir el portal, ahí se ve en el monitor como si fuese un punto céntrico, y ese sería el reino cuántico. Tal vez los otros puntos sean otros universos. Igual no se entiende cómo Janet envejeció en un sitio que está por fuera del tiempo y del espacio. No tiene ningún sentido que la película no haya sido aprovechada para explicar y justificar los poderes de Janet Van Dyne. Sabemos que ella antes de llegar al reino cuántico no tenía poderes, pero luego de salir ella manifestó poderes. No sabemos por qué esta historia no fue aprovechada brevemente para explicar las habilidades generadas en Janet. Sabemos que estas están presentes desde antes del encuentro con Kang, porque fue por sus poderes que al tocar la máquina vio en la mente del Conquistador sus secretos. Una teoría podría ser que los poderes de Janet se deban a que ella es una mutante en el UCM, y que su gen X se activó por el estrés generado en el accidente que la dejó varada en el reino cuántico. Recordemos que en el universo 616 Janet no es una mutante, pero en el universo 1610 o universo Ultimate ella sí lo es, y sus poderes de alas en la espalda, disminución de tamaño y disparar energía de sus manos vienen de sus habilidades mutantes por su gen X. Y no es novedad que el UCM haya utilizado los cómics Ultimate para adaptarlos en su universo. Otra cosa a la que no le encuentro sentido es que Janet haya acudido donde Kriller. Ella no lo ve desde que los abandonó hace muchos años en el reino cuántico. ¿Cómo sabía que siquiera Kriller seguía vivo? O que incluso no se cambió de bando si ella lo abandonó en el pasado. Se podría decir que el amigo con el que se topó en el desierto se lo dijo. Le dijo que Kriller estaba con vida, pero no se explica por qué Janet se confió tanto en que él los iba a ayudar sabiendo que ahora trabajaba para Kang. Creo que una modificación en el encuentro de Janet con Kriller hubiese sido mucho mejor. Lo siguiente que me genera conflicto es cómo Janet continuó en el reino cuántico si aparentemente pudo salir. Por la primera y segunda película de Ant-Man descubrimos que Janet tuvo problemas con su regulador, lo que la hizo volverse subatómica y estar varada en el reino cuántico por décadas. Pero en realidad el reino cuántico tiene una sociedad con tecnología, y ella tranquilamente pudo arreglar su regulador, porque en la escena donde ella se enfrenta a Kang, ella se encoge y vuelve al tamaño regular que tenía en el reino cuántico sin problemas. Incluso tenía las partículas PIM que utilizó con el motor multiversal. Entonces su traje estaba bien, y si pudo reparar eso con lo que había en el reino cuántico y su regulador funcionaba, ¿por qué no salió antes de la llegada de Kang si ya tenía las partículas PIM? Otra cosa que me hace pensar mucho es por qué los poderes de Kang no funcionaban al 100% en el reino cuántico. Tenía sentido que el nivel de poder baje porque el reino cuántico está por fuera del tiempo y del espacio, y los poderes de Kang se basan en el tiempo. Pero el hecho de que Janet envejeciera al igual que Kriller significa que el tiempo sí pasa por ahí, lo que anularía la explicación de por qué Kang no puede demostrar su potencial al 100%. Esto genera un conflicto en la historia que afecta directamente el nivel de poder del villano, y no nos deja claro como espectadores por qué el Conquistador no puede tener sus poderes al 100%. Si Janet dijo que ya tenía su traje y su nave / silla, lo único que le faltaba para tener el poder al 100% era la fuente de poder del motor multiversal, y a las finales sí lo obtuvo, pero su despliegue de poder quedó debiendo. Algo más que para mí no tiene sentido es por qué Scott y Cassie, al hacerse gigantes, se mueven muy lento, si se supone que ellos aún están encogidos al estar en el reino cuántico. Recordemos que ellos se encogen para acceder ahí, y es básicamente un universo microscópico donde están. Entonces no tiene sentido que actúen como gigantes al subir de tamaño en el reino cuántico, si siguen siendo muy pero muy pequeños. Posiblemente la respuesta esté en que la atmósfera ahí es similar a la de la Tierra normal. Incluso eso explicaría por qué pueden estar sin los cascos sin que les suceda nada, como pasa con Lang en la segunda película de Ant-Man. Pero la película
película no nos presenta una explicación para esto, algo que se debió hacer porque el reino cuántico, como bien saben, es muy complicado. ¿Por qué Kang el Conquistador continuó manteniendo con vida a Janet Van Dyne? Recordemos que él la llevó al domo para que ella le cuente qué vio en su cabeza, pero luego de eso el domo fue dañado y Kang se sumó a la batalla diciéndole a Janet que aún no entiende nada, pero inexplicablemente la siguió manteniendo con vida a pesar de que ya no la necesitaba para nada. Eso fue su ruina, porque a las finales, debido a eso, Janet pudo abrir el portal y sacar a la Ant-Man Family de ahí. El cambio de corazón de MODOK fue algo completamente sacado de la nada. En la primera película, Darren Cross quiso matar a Cassie cuando ella era una niña pequeña e indefensa. En este filme, Darren estuvo queriendo matar a Cassie en la batalla final, pero solo porque ella le dijo que deje de ser un idiota, él cambió de parecer y se sacrificó para salvar a los héroes. Eso no tiene ningún sentido para mí. ¿Por qué Kang no dejó escapar a los héroes si él ya tenía la fuente de poder y la silla? Esto es algo de lo que ya les hablé en un video en extenso, pero en resumen, en la pelea final la Ant-Man Family iba a salir porque dieron a Kang por muerto e iban a dejar la silla junto al motor multiversal completamente operativos, porque pensaban que el Conquistador había fallecido a manos de las hormigas. Si Kang dejaba ir a Scott, se quedaba con la fuente de poder de su nave e iba a poder salir tranquilamente. Pero en su infinita sabiduría, el Conquistador decidió enfrentar a Scott y esto lo llevó a su ruina. Algo que no tiene para nada de sentido porque ya tenía lo que quería y lo que necesitaba desde un inicio. Casi abriendo el portal en cuestión de segundos, eso no tiene sentido para mí. No sé cómo Cassie pudo hacer eso, teniendo en cuenta que el motor multiversal fue destruido momentos antes. Janet necesitó de esa fuente de poder para abrir el portal desde el reino cuántico al laboratorio de Han Pym y salir de ahí. Pero ese motor fue destruido y no sabemos cómo Cassie apretando unos botones pudo abrir el portal nuevamente, sin ese motor que era fundamental para abrir ese tipo de portal. La guerra multiversal entre las variantes de Kang ha terminado. Loki temporada 1 nos dejó claro que las variantes de Kang están en guerra. Aquel que permanece se aisló de la batalla, la cual continuó y él mismo dijo que sus variantes son peores. Parece que la gran guerra y la construcción de la intriga se acabó así por así. Por el primer postcréditos podemos inferir que la gran guerra entre los Kangs llegó a su fin, ya que todos están unidos y emocionados al ser convocados por el Consejo de Kangs y parece que irán contra los héroes. No se suponía que no se llevaban bien y ahora tenemos un coliseo lleno de ellos gritando y felices. Más allá de ser una referencia calcada de los cómics, esto quita un poco de sentido a la construcción en Loki. Así que veremos qué sucede a las finales. Antes de acabar este video, algo que dejé para el último es por qué el Scott principal tiene los audífonos para escuchar a MODOK en la tormenta de probabilidades. Se podría decir que es porque es el Scott principal, pero igual todos los Scotts, a excepción del de Baskin Robbins, tenían los implementos del Scott original, o sea el traje de Ant-Man. Tenían el casco y la indumentaria y todo eso, incluso las partículas Pym. Entonces, si tenían todo, ¿por qué no replicaron los audífonos para escuchar a Darren? Obviamente que para nosotros los audífonos eran una forma de ubicar al Scott principal, pero debió haber un justificante en la película. Yo sé que Ant-Man y Wasp Quantumania están dividiendo a todos, incluidos los fans y también la crítica. Pero recuerda que si a ti te gustó la película y no le ves ninguna falla, entonces está completamente bien. Si no te gustó la película y le encuentras 1.000.000 de fallas, también está bien. Si te gustó la película y reconoces que tiene fallas, entonces está bien también. Las opiniones y los gustos son personales y no se deben dejar llevar por nadie para saber si una película merece su atención o no. Vayan a ver la película, forjen su propia opinión, si la amaron bien, si no la amaron también. Recuerden, vayan a ver las películas siempre para que ustedes mismos forjen su propia opinión. Recuerda que si has visto una cosa que no tiene sentido en Quantumania y no la he puesto en este video, ponla en los comentarios, al igual que todas tus teorías.